dar gracias, adorar en el Espíritu Santo. Dos de los pasajes más profundamente significativos de la Biblia sobre el tema del Espíritu Santo y la oración se encuentran en la epístola de Judas 20 y en Efesios 6:18. En Judas 20 leemos: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, y en Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Estos pasajes nos enseñan claramente que el Espíritu Santo guía al creyente en la oración. Los discípulos no sabían cómo orar como debían, por lo que acudieron a Jesús y dijeron: Señor, enséñanos a orar. Lucas 11:1. Hoy, nosotros tampoco sabemos cómo orar como deberíamos, no sabemos por qué orar, ni cómo pedirlo, pero hay uno que siempre está a nuestro lado para ayudarnos, Juan 14:16 y 17, y Él sabe por qué deberíamos orar. Él nos ayuda en nuestra debilidad en este asunto de la oración, al igual que en otros asuntos, Romanos 8:26. Él nos enseña a orar. La verdadera oración es oración en el Espíritu, es decir, la oración que el Espíritu Santo inspira y dirige. La oración en la que el Espíritu Santo nos guía es la oración conforme a la voluntad de Dios, Romanos 8:27. Cuando pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, sabemos que Él nos escucha y sabemos que Él ha concedido las cosas que le pedimos, Primera de Juan 5:14 y 15. Podemos estar seguros de que es nuestra en el momento en que oramos, tan ciertamente como lo sabemos después, cuando la tenemos en nuestra posesión actual. Pero, ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios cuando oramos? De dos maneras. Primero, por lo que está escrito en su palabra, todas las promesas en la Biblia son seguras, y si Dios promete algo en la Biblia, podemos estar seguros de que es su voluntad darnos esa cosa. Pero hay muchas cosas que necesitamos que no están específicamente prometidas en la palabra, y aún en ese caso, es nuestro privilegio conocer la voluntad de Dios, pues es obra del Espíritu Santo enseñarnos la voluntad de Dios y guiarnos en la oración conforme a la voluntad de Dios. Algunos objetan a la doctrina cristiana de la oración, pues dicen que enseña que podemos ir a Dios en nuestra ignorancia y cambiar su voluntad, sometiendo su infinita sabiduría a nuestra errante necedad. Pero esa no es la doctrina cristiana de la oración en absoluto. La doctrina cristiana de la oración es que es el privilegio del creyente ser enseñado por el mismo Espíritu de Dios para conocer cuál es la voluntad de Dios y no pedir las cosas que nuestra necedad nos llevaría a pedir, sino pedir por las cosas que el Espíritu de Dios, que nunca yerra, nos impulsa a pedir. La verdadera oración es oración en el Espíritu, es decir, la oración que el Espíritu inspira y dirige. Cuando venimos a la presencia de Dios, debemos reconocer nuestra debilidad, nuestra ignorancia de lo que es mejor para nosotros, nuestra ignorancia de por qué debemos orar, nuestra ignorancia de cómo deberíamos orar por ello, y en la conciencia de nuestra total incapacidad para orar correctamente, mirar hacia el Espíritu Santo para que nos enseñe a orar y entregarnos completamente a Él para que dirija nuestras oraciones, guíe nuestros deseos y dirija nuestra expresión de ellos. No hay lugar donde necesitemos reconocer más nuestra ignorancia que en la oración. Entrar imprudentemente en la presencia de Dios y pedir lo primero que se nos ocurra, o que algún otro sin pensarlo nos pida que oremos, no es orar en el Espíritu Santo y no es verdadera oración. Debemos esperar al Espíritu Santo y rendirnos al Espíritu Santo. La oración que Dios, el Espíritu Santo, inspira es la oración que Dios, el Padre, responde. Los anhelos que el Espíritu Santo engendra en nuestros corazones a menudo son demasiado profundos para expresarse, demasiado profundos, aparentemente, para ser comprendidos de manera clara y definida por el mismo creyente en quien el Espíritu está obrando. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras, Romanos 8:26. Dios mismo debe escudriñar el corazón para saber cuál es la mente del Espíritu en estos anhelos no expresados e inexpresables. Pero Dios sí sabe cuál es la mente del Espíritu, Él conoce lo que significan estos anhelos dados por el Espíritu que no podemos poner en palabras, incluso si nosotros no lo sabemos. Y estos anhelos están conforme a la voluntad de Dios, y Dios los concede. Es de esta manera que se cumple lo que dice que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, Efesios 3:20. Hay otros momentos en que la guía del Espíritu es tan clara que oramos con el Espíritu y también con el entendimiento, 1 Corintios 14:15. Entendemos claramente por qué el Espíritu Santo nos guía a orar. 2. El Espíritu Santo inspira al creyente y lo guía en la acción de gracias, así como en la oración. Leemos en Efesios 5:18 al 20, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con el corazón al Señor, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
No solo nos enseña el Espíritu Santo a orar, también nos enseña a dar gracias. Una de las características más prominentes de la vida llena del Espíritu es la acción de gracias. El día de Pentecostés, cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron según el Espíritu les daba que hablasen, los escuchamos hablar de las maravillas de Dios, Hechos 2, 4 y 11, y hoy, cuando cualquier creyente está lleno del Espíritu Santo, siempre está lleno de gratitud y alabanza. La verdadera acción de gracias es dirigida a Dios, el Padre, a través, o en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el Espíritu Santo. 3. El Espíritu Santo inspira la adoración en el creyente. Leemos en Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos por el Espíritu de Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. La oración no es adoración, la acción de gracias no es adoración. La adoración es un acto definido de la criatura en relación con Dios. La adoración es postrarse ante Dios en reconocimiento y contemplación adoradora de Él y de la perfección de su ser. Alguien ha dicho, en nuestras oraciones, nos ocupamos de nuestras necesidades, en nuestra acción de gracias, nos ocupamos de nuestras bendiciones, en nuestra adoración, nos ocupamos de Él mismo. No hay adoración verdadera y aceptable excepto la que el Espíritu Santo impulsa y dirige. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren, Juan 4:23 y 24. La carne busca entrometerse en todas las esferas de la vida. La carne tiene su adoración, así como sus deseos. La adoración que la carne impulsa es una abominación para Dios. En esto vemos la necedad de cualquier intento de un congreso de religiones donde los representantes de religiones radicalmente diferentes intentan adorar juntos. No toda adoración sincera y honesta es adoración en el Espíritu. Un hombre puede ser muy sincero y muy honesto en su adoración y aún así no haberse sometido a la guía del Espíritu Santo en el asunto, y por lo tanto su adoración es en la carne. A menudo, incluso cuando hay gran lealtad a la letra de la palabra, la adoración puede no ser en el Espíritu, es decir, inspirada y dirigida por Él. Para adorar correctamente, como lo expresa Pablo, no debemos tener confianza en la carne, es decir, debemos reconocer la total incapacidad de la carne, nuestro ser natural en contraste con el Espíritu Divino que mora en nosotros y debe moldear todo en el creyente, para adorar de manera aceptable. Y también debemos darnos cuenta del peligro de que la carne se entrometa en nuestra adoración. Con total desconfianza en nosotros mismos y autonegación, debemos entregarnos completamente al Espíritu Santo para que nos guíe correctamente en nuestra adoración. De la misma manera que debemos renunciar a cualquier mérito en nosotros mismos y entregarnos a Cristo y su obra por nosotros en la cruz para justificación, así también debemos renunciar a cualquier supuesta capacidad de bien en nosotros mismos y entregarnos completamente al Espíritu Santo y su obra en nosotros, en la vida santa, conociendo, orando, agradeciendo y adorando, y en todo lo que debamos hacer.